Bienvenida a la audiencia de la 103.9 que sigue nuestro programa Diálogos con Valor, que como ustedes saben es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural. Hoy vamos a darle continuidad al programa que desarrollamos en la edición anterior, basada en el interés en profundizar acerca del Islam. Nuestro planeta está abarrotado de conflictos y Dios y nosotros lloramos la pérdida de sensibilidad humana. Nos pasa casi desapercibido el sufrimiento de cientos de millones de hermanos que sufren dolor y pérdidas y sus vidas están surcadas por la violencia en sus diferentes manifestaciones. Nos conmovemos. Hacemos como la Madre Teresa de Calcuta que entregó su existencia al servicio del prójimo. Tenemos mucho que reprocharnos como sociedad y a la vez se nos presenta cada día la oportunidad de cambiar y hacer posible el amor, la justicia, la misericordia y la solidaridad. Las tradiciones religiosas, como más de una vez hemos reiterado en este programa, tienen un enorme desafío. Hay que trasladar con más fuerza el poder cultural a la acción cotidiana que alivie a quienes más padecen. Nuestro peregrinar por este mundo nos impone esta obligación que surge precisamente de la fe y el mandato de Dios. El mundo tiene una enorme oportunidad de intentar un cambio de paradigma. El pontificado de Francisco está generando expectativas muy favorables para convertir la fe en hechos. El Santo Padre está dialogando y compartiendo con religiosos de otras tradiciones su mensaje renovador. Se observa una actitud receptiva. También están los que rechazan cualquier cambio que modifique el statu quo. Esto último, naturalmente, era de esperar. El ser humano debe estar en el centro de la preocupación porque también es el centro de atención, preocupación y prioridad de Dios. El sentido del prójimo está extraviado. El egoísmo, producto directo del individualismo, ha ganado espacios que deben ser recuperados. La existencia misma, sin los otros, los hermanos, carece de contenido. A modo de ejemplo del infortunio, analicemos por un momento el drama de los migrantes e inmigrantes en Europa. Ha generado un cataclismo social y humanitario que tiene pocos precedentes. Son personas que luchan por lo más sagrado, la vida. Y otros dramas que también sabemos sacuden la geografía internacional con una violencia incontrolada. En el programa de hoy vamos a hurgar más a fondo con nuestro invitado acerca de la visión del Islam y su relación con las demás tradiciones religiosas. Agradecemos profundamente a Ricardo Elía, que es el secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina, que nos haya honrado nuevamente con su paciencia y con su presencia en Diálogos con Valor. Hola Ricardo, un gusto que estés otra vez con nosotros, gracias por esta deferencia y valoramos mucho tu actitud. No, gracias, por favor, es un honor para mí estar aquí. ¿Cómo está viendo el Centro Islámico de la República Argentina los infortunios que sacuden al mundo? Algo nos comentabas en el programa anterior, pero ¿cómo se ve desde acá esto que está pasando a nivel global y que tiene, por supuesto, por ser global, también implicaciones en nuestro país? Bueno, con malestar y con una gran preocupación, ¿no? Especialmente porque, bueno, también está el tema de la impotencia, de no poder hacer nada y al mismo tiempo estar todos los días recibiendo esas noticias fatales y realmente tan lamentables, ¿no? Y hay población musulmana, naturalmente, que está huyendo, inmigrando hacia Europa. Sí, claro, esto viene sucediendo hace ya tiempo, ¿no? Por diversas razones. La guerra. Bueno, tenemos el tema desde el 2011 de convulsiones en distintos países, pero principalmente ahora esto se ha agravado con la situación, particularmente en Siria, en la que vamos a encontrar que una gran cantidad de refugiados tratan de escapar y trasladarse principalmente a Europa, ¿no? Aunque más allá de todo han también llegado a América del Sur e incluso tenemos en Argentina. Pues sabés que comentábamos nosotros internamente con alguna gente esto que está pasando a nivel de Europa. Hay que estar atentos porque en algún momento también, y no demasiado lejos en el tiempo, puede darse también el salto. La desesperación no tiene fronteras. No. El programa anterior me quedó grabada una frase tuya que me gustaría en 30 segundos, porque tengo muchas preguntas que hacerte o para que nos ilustres. En 30 segundos nos dijeras
¿Por qué la primavera árabe se convirtió en un invierno profundo? O algo por el estilo dijiste. En un invierno cerrado. ¿Sí? Cerrado. Porque luego de unos meses, digamos, eso, digamos, las distintas, digamos, intentos de la población de tratar de encontrar una mejora, se vio frustrado y ya prácticamente no hay ningún tipo más de ese tipo de intento de demostración, y entonces eso que estaba floreciendo se marchitó. Cuando vos hablas de la primavera, ¿te referís a lo que surgió en diversos países? ¿Primordialmente en Egipto? No, en todas partes. En todas partes. Primero empezó en Túnez, Sí. luego pasó a Egipto, luego... Pasa que Egipto tuvo mucha fuerza se dio en Libia, en Siria, Uh-huh. bueno, también pasó en el Yemen, pero todo, digamos, el único lugar donde realmente se mejoró y se estabilizó todo es en Túnez, no hay ninguna duda. Sí. Más allá de que han intentado sabotear esa situación, pero realmente ahora en Túnez está todo muy realmente equilibrado, y es tal vez lo más satisfactorio. Pero especialmente en Siria es donde la situación fue realmente terrible, ya que el régimen, de una manera absolutamente demencial y asesina, comenzó a masacrar a los opositores, y luego se dio otro fenómeno no esperado o inimaginable, de que empezaron a surgir fuerzas, particularmente una fuerza que resultó ser tan asesina como el gobierno, ¿no? ¿Te referís al ISIS? Exactamente. ¿Dónde se origina? Es una pregunta que tenía para vos. ¿Dónde se origina el ISIS? ¿Cómo se origina? ¿Y a qué lo atribuís vos que haya emergido así con tanta fuerza? Eso, aunque parezca mentira, que estamos en el siglo XXI, donde supuestamente deberíamos saber algo tan, digamos, que es tan conocido y que está tanto en los diarios, deberíamos por lo menos conocer lo mínimo, y aunque sorprendan, no lo conocemos. O sea, en primer lugar, este grupo absolutamente terrorista y criminal surge de manera fantasmal. Lo cual es sospechoso, ¿no? Sí, lógico, bueno. Surge de manera fantasmal y aparece en el norte de Irak casi simultáneamente, y en el norte de Siria. En el noreste de Siria y en el noroeste de Irak, comienza a tener un gran predicamento y avanzar en múltiples direcciones. Misteriosamente, es todo muy misterioso con respecto a cómo se visten, la bandera que tienen, lo que dicen creer, que no se compadece absolutamente en el Islam, todo lo contrario, pero ellos tratan por sobre todo de utilizar todo lo que diga, lo que sea islámico, como para presentarse. Por eso incluso el nombre de su estado, todas sus referencias supuestamente la presentan como islámicas, más allá de que no lo son. Pero lo que sí son criminales, son terroristas. Si hay algo que se conoce de ellos, son sus crímenes. Claro. Masacran por igual a musulmanes y a cristianos. También masacran otras minorías, como los yazidíes, ¿no? En Irak. No tienen ningún tipo de piedad. Justamente, si hay algo que el profeta y el Corán enfatizan, es la piedad. Ellos no conocen la palabra misericordia, que justamente, si hay algo que los musulmanes predican, o la palabra que más encontramos en el Corán, es misericordia. Justamente en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, claro, es que van encabezados todos los capítulos del Corán. Sí. Y justamente tenemos múltiples dichos del profeta con respecto a que el que no acepta, el que no predica y además es misericordioso, no es musulmán. Y ellos hacen justamente todo lo contrario, ¿no? Ellos son enemigos de la misericordia, por eso decimos que ellos son enemigos de Dios y son enemigos de la humanidad, además. Uh-huh. Ya saliendo digamos, del ámbito religioso, ¿no? Y lo que conocemos de ellos son sus crímenes. O sea, todo el tiempo estamos viendo cómo
asesinan. Hace menos de 2 semanas asesinaron a ese arqueólogo de Palmira. Increíble. Pero entre otras cosas hicieron algo terrible, porque al otro día destruyeron con excavadoras un famoso monasterio cristiano, el de San Elián, que era un monasterio del siglo V, de un mártir cristiano, San Elián. Y entendamos esto, que la lectura es simple. Durante 1400 años los musulmanes protegieron ese monasterio. El profeta, por supuesto, estuvo de acuerdo, no solamente en proteger ese monasterio, sino todos los demás. Había una historia interesante, por ejemplo, con respecto al monasterio de Santa Catalina, en el Sinaí, que tuvo una especial, mención del profeta para ser protegido, y se da una cosa interesante, ¿no? Y anecdótica, y es que cuando se da este fenómeno de la iconoclastia o de la iconoclastía, sí, en el mundo bizantino, donde hay unos emperadores bizantinos que rompen iconos o los tapan o los hacen desaparecer, los iconos del monasterio de Santa Catalina quedaron intactos, porque como estaban en territorio musulmán y estaban protegidos, ahora son tal vez los únicos iconos de la época bizantina que sobrevivieron. Uh-huh. Bueno, como eso tenemos 1000 ejemplos, ¿no? Ya mencionamos eso, sí, eso del califa que no quiso rezar. La protección, ¿cómo será que incluso la iglesia del Santo Sepulcro, y esto es muy poco conocido, pero cualquiera que la visite lo va a verificar, todos los días esa iglesia del Santo Sepulcro, tan cara a la cristiandad, es abierta y cerrada por un musulmán, que justamente esa fue una instrucción del califa Omar bin al-Khattab, para que una familia, los Nusaybeh, que son los mismos, abran y cierran la iglesia, para justamente evitar cualquier tipo de controversia entre los distintos grupos de cristianos que están a cargo de la iglesia. Claro. Que hay una cierta controversia, uh-huh, entre católicos, armenios, coptos, sí, y otros, y los ortodoxos griegos. Entonces, justamente ahí encontramos que lejos de para los musulmanes, los cristianos son hermanos, como también lo son los judíos, son las gentes del libro, y está la orden, como dijimos, de la Constitución de Medina, de que deben ser protegidos por los musulmanes. Como hoy, 1400 años después, aparece un grupo que estigmatiza, que demoniza a los cristianos y que demoniza a todo el mundo, incluso, por sobre todo, mata a musulmanes. Increíble. Ya que ellos creen ser los que saben quiénes son buenos musulmanes y quiénes no lo son. No. Sí. Que eso es absolutamente antiislámico. Solo Dios sabe quiénes realmente son, y uno está obligado a aceptar lo que dice el otro. Esa es la tradición del Islam, ¿no? Decime, más de una vez escuchamos a periodistas o gente que opina o opinólogos hablar del califato. ¿Podrías ayudarnos a entender qué significa el califato hoy? ¿O qué significa hoy? Sí. Bueno, en primer lugar, Jalifa es simplemente el representante del profeta, o el sucesor del profeta, y en la tradición del Islam nosotros tenemos lo que se conoce como el califato justo o los califas bien guiados, Rashidun, que son 4: Abu Bakr, Omar bin al-Khattab, Usman ibn Affan y Ali ibn Abi Talib. Esos son lo que el Islam tiene como sus califas bien guiados, ¿no? Que se van a ir sucediendo desde la muerte del profeta en el 632 hasta el año 661. Luego han surgido en la historia del mundo islámico distintos reinos, llamados unos emiratos, otros sultanatos, nababatos, y algunos llamados califatos, ¿sí? Pero eso tiene particularmente que ver con la historia ya. Uh-huh. Ahora, más allá de todo, todos esos reinos, especialmente los llamados califatos, como incluso el califato omeya o el califato abasí o el califato de Córdoba, más allá de la lectura que uno puede hacer de esos soberanos o de esos reinos, siempre estaban basados, por supuesto, en el consenso de la comunidad de cada lugar.
porque para que exista una organización o una administración de esas características, debe tener, como todo lo que sucede en el mundo islámico, la comunidad es la que otorga el consenso, la que otorga la validez. Pero de ninguna manera se puede aceptar que un grupo, de manera arbitraria, aislada y absolutamente unilateral, proclame un califato. Uh-huh. Eso es absolutamente ilegal, va contra la ley islámica y va por sobre todo contra la comunidad musulmana, que es la que en realidad está organizada muy democráticamente, porque justamente la comunidad musulmana se maneja con el ijma, con el consenso, como se dice jurídicamente, y es la que tiene la última palabra, de manera que la comunidad en primer lugar debe ser consultada, y además la comunidad es la que en realidad decide qué tipo de gobierno quiere. Uh-huh. De forma que este grupo es absolutamente ilegal. Ilegal. Es interesante esta clarificación, viste que generalmente se habla, pero no se clarifica, entonces es un problema ese. Es un problema muy serio. Y el otro problema serio es que los periodistas, yo no digo todos, ¿no? Algunos periodistas, pero lamentablemente vemos que la frase funciona, ¿no? Presentan a este grupo como islámico. Sí, y es como que son funcionales a ellos, ¿no? Sí, claro. Porque es como que lo reconocen. Sí, sí. Porque en realidad habría que utilizar la sigla ISIS o cualquier otra y aclarar el autodenominado Estado que no lo es. Pero no, parecería como que hay que presentarlo supuestamente como islámico, y a veces hay incluso lecturas muy extrañas que dicen, bueno, es una especie de islam demasiado extremo. O sea, es como que lo avalan como islámico. Y ahí viene el problema, ¿no? Esto lleva a un tema, Ricardo, que me parece interesante y hemos abordado en este programa más de una vez. Es importante en las escuelas no hacer una educación religiosa, pero sí incluir la religión como parte de la perspectiva cultural del mundo, porque esto evitaría tantos prejuicios y tantos preconceptos y tantas cosas que después llevan a afirmaciones como Islam y terrorismo es prácticamente lo mismo, y esto lo hemos escuchado aún en personas con una preparación, se supone, intelectual muy profunda. Entonces, pero esto es increíble. Vos has repasado los títulos del Corán, no dicen para nada eso. Los 5 pilares de Islam no dicen eso, dicen todo lo contrario. Habla de la justicia, habla de la paz, habla de la misericordia. Creo que se evitarían muchísimos de estos prejuicios que son absolutamente negativos. Y los cristianos tampoco tendríamos en todo caso que decir nada diferente, habida cuenta que la historia también del cristianismo tiene también excesos, como de alguna manera tienen otras religiones, porque también hay extremistas judíos, también hay extremistas cristianos, también puede haber extremistas islámicos, obviamente, somos seres humanos. Le decimos a la audiencia que estamos dialogando con Ricardo Lía, que es el secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina. Es evidente a esta altura, te pregunto, que hay que encontrar una solución global al Medio Oriente para que de alguna forma la luz de la paz esté cercana en el horizonte. Sí, bueno, en realidad, por supuesto, pero también, digamos, eso debería ser efectivo en todas partes, no solamente en el Medio Oriente, ¿no? Entramos ahí entonces en un tema complicado, porque a pesar de todo lo que los seres humanos han avanzado en la tecnología, y por una parte, y por el otro también en el desarrollo del pensamiento, ¿no? A pesar de tener una institución como las Naciones Unidas, por ejemplo, y toda una serie de organizaciones y especialistas dedicados a legislar o también incluso en grupos que buscan la paz, estamos en la segunda década del siglo XXI y no tenemos todavía una apropiada ley internacional, no tenemos un tribunal penal internacional,
Y los conflictos siguen surgiendo, y lo que notamos es que detrás de ellos hay grandes intereses, ¿no? No hay realmente una intención de establecer la paz y la justicia, que sería, aunque parezca, digamos, una frase arriesgada, es mucho más fácil de lo que parece, ¿eh? Pero, a ver, esto me obliga a reflexionar, adelantar una reflexión que quería compartir contigo. ¿La paz es negocio o la guerra es el negocio? Tal vez ahí volvemos al tema ese de que la mala noticia es la buena y la buena es la mala. Pero sería muy fácil implementar la paz. Muy fácil. Como de la misma manera también sería muy fácil, hasta se podría decir, si en lugar de invertir en armas de destrucción o en guerras, ese mismo dinero en salud y en educación, hasta también se podría incluso erradicar el hambre en el mundo. Pero no se hace. Por eso te hacía la pregunta. ¿Quiénes son los proveedores de armas del ISIS? Ahí está. Hay un tema que hasta podría, de alguna manera, si uno lo investiga, que creo que se puede hacer, ¿no? Tranquilamente, darse cuenta por qué existe el ISIS todavía, ¿no? La hipocresía, o sea, el ¿no? ISIS tiene dos temas, ¿no? Una es que por un lado exporta petróleo. No sabemos por dónde sale el petróleo o quién se lo compra, pero evidentemente esto sucede todos los días. Y por otro lado, justamente la contraprestación es entregarle armas y pertrechos. Esto sucede todo el tiempo. Y si nosotros lo conocemos, no lo conocerán las grandes potencias. ¿Cómo estás observando desde el Islam el pontificado de Francisco? Bueno, justamente esa es la gran esperanza, ¿no? Que surgió en el 2013. Una esperanza, además, argentina. Más, por supuesto, cristiana, ¿no? Eminentemente cristiana, pero argentina, por donde nació Francisco. Y aquí viene lo interesante, ¿no? La relación de Francisco con el Centro Islámico, desde el 2004 en adelante. El cardenal Bergoglio visitó entre el 2004 y el 2010 3 veces el Centro Islámico. Hubo siempre una relación muy estrecha, y justamente el año pasado, en mayo, las autoridades del Centro Islámico, encabezadas por su presidente Fabián Anca y su vicepresidente Aníbal Bakir, visitaron en Roma a Francisco y tuvieron una conversación muy interesante. O sea que esa relación siempre ha existido, y eso habla mucho también, ¿no?, del diálogo islamo-cristiano y de justamente de los objetivos del Centro Islámico de interactuar con todas las comunidades religiosas. Pero sabés que el 1 de septiembre, hace pocas semanas atrás, se ha creado la asociación civil La Casa Común, que nos tiene a nosotros personalmente, junto a otros referentes de la vida pública y privada, religiosa de Argentina. Se crea a los efectos de poder diseminar en hechos concretos la obra, la acción, el mensaje del Santo Padre. Y ahí, entre los socios fundadores, hay personalidades del Islam también, del judaísmo, del cristianismo, o sea, como una forma de decir, vamos a llevar a la acción concreta las palabras, el mensaje, el compromiso, el desafío del Santo Padre, que por supuesto excede totalmente a los católicos y excede totalmente a los cristianos. Claro. Es absolutamente universal como debiera ser. Bueno, tal vez incluso, si Dios quiere, ¿no? Por supuesto. Hay un arabismo muy conocido en el castellano, ojalá. Claro. Que Francisco, que el Papa Francisco, tal vez en un futuro, no sé si cercano o más lejano, yo lo que noto es que estoy hablando con respecto a esta situación en el Medio Oriente, cada vez se va a empeorar más, ¿no? Mientras exista este grupo en acción, por ejemplo, este grupo ahora está a 90 kilómetros de Damasco.
y en el camino, justamente, irremediablemente tiene que atravesar toda una serie de zonas de santuarios cristianos y de una zona muy poblada por cristianos, y realmente puede pasar lo peor. Por eso, tal vez en algún momento, Francisco algo va a hacer. Sí, ya hizo exhortaciones reiteradas, pero... Yo digo algo mayor. Sí. No sé qué podría ser. Sí. Solo Dios sabe, pero... Y hay muchos mártires cristianos en esa zona, muchísimos. Por lo tanto, sí, es muy probable que alguna reacción haya. ¿Cómo ves el diálogo interreligioso en la Argentina? ¿Bien? Sí, el diálogo realmente interreligioso en la Argentina es un ejemplo, es un modelo. Hay que profundizarlo. Incluso, o sea, está muy bien establecido a nivel dirigencial. Deberíamos profundizarlo en las escuelas, en la juventud. Exactamente, te iba a llevar, nosotros sabemos porque somos parte de ese diálogo como institución laica, somos parte de ese diálogo interreligioso, amplio, plural, totalmente abierto. Y esto lo conversábamos tanto con la AMIA, con que tenemos una relación estratégica, sí, y con el Centro Islámico también, la necesidad de trasladar el diálogo a nivel de los dirigentes, a nivel de las cúpulas dirigenciales, a los hechos concretos, como imaginar algunas acciones o programas que nos involucren a todos y que sea un testimonio de que es posible, sí, de interacción, compartir esa interacción, pero en los hechos más concretos, más sí, allá sí, de la... hay algo que es muy conocido, ¿no? Y es el tema de que lo que uno no conoce teme. En la medida que uno está con el otro, comparte con el otro las cosas que comparte con los propios, sí, el otro deja de ser otro y se convierte en nosotros. Deja de ser extraño, ¿no? Sí. Bueno, esa es la tarea, ¿no? Se podrían hacer miles de cosas. Primero seminarios para que la gente sepa bien cómo es el otro. Pero luego ya hacer cosas en común. Deporte, en la que por supuesto puede haber equipos mixtos, ¿sí? No que jueguen un partido de fútbol un equipo judío contra un musulmán, no, que sea todo mixto, todo compartido, ¿no? Sí. Que no haya bandos, claro, que seamos todos, ¿no? Nosotros. Eso es muy interesante y te comprometo que alguna de estas cosas vamos a hacer. Vamos a proponer al Centro Islámico. Ojalá. Especialmente en lo que tiene que ver con uno de los carismas nuestros, que es la formación de líderes jóvenes desde los 11 años. Fundamental, nosotros queremos incorporar toda esta temática del conocimiento de las tradiciones religiosas. Después cada uno, acá nosotros no le preguntamos a nadie si es católico o si es evangélico, si es ateo, no, eso no es motivo de nuestra preocupación. En realidad ese es el gran reaseguro para evitar los malentendidos. Los malentendidos del presente y fundamentalmente del futuro, porque esos chicos, esos jóvenes también se van nutriendo de los comentarios desaforados muchas veces o fuera de lugar, de los adultos. Entonces vamos a darle los elementos propios y que los chicos decidan per se. No nosotros, vamos a darle los elementos. Así que vamos a estar en contacto. Como te dije la vez pasada, gracias por habernos acompañado. Me parece que todos hemos aprendido un poco más de lo que es el Islam desde sus perspectivas más profundas. Así que te agradezco mucho, Ricardo. Saludos a Fabián y a Aníbal en el Centro Islámico, que lo recordamos con mucho cariño. Gracias a usted por la invitación. No va a ser la última. Ha sido Ricardo Elías, nuestro invitado de hoy, como decimos siempre, Argentina Andicamino con Esperanza Activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.